Un nuevo video. Hoy vamos a hablar de Chime, del Chime, director. Kiyoshi Kurosawa. Terror, horror, podemos decir. Sí, es una mediometraje, dura casi una hora, lo cual no tenés excusas, podés ver, lo cual es muy, muy bueno. Sí, mal. Sí que vamos con varios peros para gente que está acostumbrada a otro tipo de cine. Kiyoshi Kurosawa es un director de cine japonés que tuvo su auge con Kairo en el 2001, hace un montón de tiempo, en una época que el cine de horror japonés estaba como en el top, con The Ring, con un montón de ese estilo de películas que después vinieron todas las remakes yankees que para mí lo terminaron de arruinar. Entonces, ahora vuelve con una película de horror, climática, que la verdad que la ves y te deja un montón de cosas abiertas, pero te deja con ganas de hablar de la película, ¿no? Sí, muchísimas ganas de hablar de la película. Creo que un poco, si uno más o menos conoce al director, se nota que es su sello y su estética visual y narrativa. Sí. Hizo un mediometraje, la verdad, increíble. A mi forma de ver, me pareció ultra interesante en términos de horror. Y encima lo estrenó previo a otra gran película que va a estar estrenando este mismo año. Entonces me parece también una gran estrategia de volver a estar en boca de todos. Sí, se ve que volvió con todo y volvió con todo también al género en el cual se siente cómodo y que creo que sabe muy bien desarrollar. Voy avisando que vamos a hablar con spoilers, sí. Obvio, no hay manera sino. Pero antes de entrar con la narrativa y los spoilers, me interesa mucho decir que el horror que plantea es muy estético. Y ahí hay, en general, el género trabaja así, pero digo, hay algo de eso que lo hace muy interesante, que todos los planos sean amplios, generales, que todos los planos estén prolijos, ordenados, impecables, impecables, y que de ahí venga un sutil corrimiento, hace que el espectador, cuando lo esté viendo, tenga muchísima intriga de qué es, qué pasa. Y al no tener, es una película que no tiene información y que a nivel guión es poco y nada lo que hay, sino que, en texto, en términos de texto, sino que lo que hay es muchas escenas de lo que sucede, de lo que les sucede a los personajes, a los roles, y ahí hay algo como muy intrigante que te obliga como espectador a estar todo el tiempo completando o tratando de descifrar para vos de qué va. Sí, algo no menor en la película y para mí construye muchísimo el clima, porque no es tipo jump cut, es el sonido. El sonido tiene una construcción. A ver, la película audiovisualmente es un elixir, porque vos ya, desde el momento, todo sucede, la mayoría de las cosas sucede como en tres locaciones. En una cocina, que es una escuela de cocina, donde entendés que hay un profesor que da clases a sus estudiantes, en la casa de este profesor y en un bar. Mucho más que eso no hay. Después hay pequeñas microescenas en el exterior, pero todo transcurre ahí. Y por ejemplo, todas las escenas que son, más que nada, en la cocina y en la casa del profesor, tienen como unos corrimientos con respecto al sonido y en la cocina particularmente algo que desde el principio vos estás viendo que tiene unos ventanales muy grandes y por esos ventanales hay como una luz cuando pasa el tren o cuando pasan los autos, todavía no se logra entender, que producen como una extrañeza que decís, algo, estás todo el tiempo diciendo algo va a pasar. Sí, pasa, pero lo que pasa es como que al espectador no lo termina de satisfacer lo que va pasando. Entonces, como que pasa algo y no se explica y no se concreta de una manera que a vos dirías, pasó esto, ya entendí lo que pasó, queda abierto algo que va incomodando de escena en escena mientras avanza la película, ¿no? Sí, la incomodidad, digamos, hay algo del corrimiento también del plano, de estos planos generales, que también construye a la escena. ¿En qué sentido? Que quizás a veces no es tan importante lo que están diciendo los personajes, sino cómo están en ese momento. Y cómo ese estar, tiene un increyendo hacia un punto que es extraño. Eso para el espectador resulta muy atrapante y termina construyendo la totalidad de la trama.
Recién Sergio hablaba de que transcurre mucho en una escuela de cocina. Nos presentan a un profesor, que este va a ser nuestro protagonista. Y este profesor al principio no pareciera ser muy importante, sino más bien un alumno de él, que estaría actuando diferente al resto. Como por ejemplo, tiene que cocinar algo y se queda tildado, o tiene que cortar la cebolla y la corta de más, y uno trata de tener una interacción diciendo, bueno, no la cortes tanto, y él sigue cortando la cebolla, o tiene que cortar un pan y lo mata el pan, básicamente, no lo corta, sino que lo mutila en algún punto. Todas esas cosas, y uno dice, bueno, ok, ¿qué está pasando con este ser? Y el profesor está ahí coordinándole como lo que sería la clase. Entonces ahí ya nos presentan los planos muy generales, algunos corrimientos respecto a este personaje, y esta situación que no sabemos si es un tren o los autos o lo que fuera, que todo el tiempo parecieran como hacer correr la luz o el aire. Para mí me da como algo también de la ventisca, pero... no se percibe de esa manera tampoco. Sí, en un momento este estudiante que está extraño con respecto a los demás, porque también que él sea extraño lo ayudan y lo apoyan todos los demás de la clase, que lo miran como raro y hacen comentarios sobre él, dice que escucha un sonido, le dice al profesor que escucha un sonido, que él escucha el sonido porque tiene la mitad del cerebro... es una máquina, y le dice, ¿querés que te lo muestre? Y el profesor dice, no, claramente, y el profesor se aleja y de repente es buenísimo que de la nada se empieza a abrir todo el cuello y la cabeza y obviamente el alumno se muere, no tenía ninguna máquina. Sí, ese plano es exquisito, digamos. Primero que el espectador no se la ve venir el autoasesinato, digamos, de ese alumno, no la ves venir. El plano es un plano bastante general, en donde podés ver reacciones del resto de los compañeros, incluso del profesor, y es eso lo más importante, más que la muerte de este alumno. Y ahí es cuando el profesor empieza a cobrar más protagonismo. Y ahora sí nos empezamos a centrar en la historia de él a partir de este hecho. Tenemos un momento en el cual él se encuentra en una cafetería tratando de convencer a unos inversores de ser el próximo chef de un restaurante importante, que pareciera algo como cotidiano, y después lo vemos a él en el estar cotidiano de la casa con su familia, con su mujer y su hijo. Que ya empieza a ver algo raro respecto a su mujer, que es que no sé por qué... Saca latas todo el tiempo. Un poco son las latas de comida, ¿no? Y al parecer las recicla. Y de bebidas también, sí. De bebidas. Pero ese ruido de las latas todo el tiempo sacándolas de la basura, bollándolas, tirándolas a un tacho diferente afuera. Sostenido aparte. En cada vez que van, en cada escena que van a la casa está el ruido. Mientras en la escena es que ellos cenan o almuerzan, mientras sucede ese ruido, produce una extrañeza, una sensación muy intrigante, sobre todo porque ya habíamos tenido la información de que este alumno no podía parar de escuchar un ruido que lo perturbaba. Hay un dato importantísimo en esto que estamos diciendo, que después ahora cuando vayamos a las teorías, es que el alumno previo a morir pidió la dirección de la casa del profesor. Y bueno, ¿entendés por qué pidió la dirección de la casa del profesor? La película después sigue, como estamos contando, y volvemos a otra escena en la cocina, donde está él como en una clase particular con una estudiante, que también la estudiante empezás a creer que está corrida porque empieza a hablar del pollo como si fuera esto o lo otro, y en el momento se da vuelta el profesor y la mata. Sí, como que le está enseñando cómo tiene que cortar bien el pollo, y ella cree que no va a poder, y hay un conflicto con eso, y la resolución es que la mata de espalda. Y esa muerte también muy particular a nivel historia, que es que no es directamente un cuchillazo, sino que ella intenta escapar y él muy tranquilamente, sin ningún tipo de alteración, la sigue, la vuelve a asesinar. Hay ese plano general, todo vacío, ordenado, prolijo, y como que me pareció muy bueno a nivel tensión. ¿No decís, pero por qué? ¿Qué pasó? Bueno, el que pasó creo que es lo que va a trascender durante toda la película, o durante todo este mediometraje, porque después de eso entierra el cuerpo. Muy extraño también. Y hay algo lo más tensionante, es que luego de todo esto él vuelve a trabajar al otro día. Cuando llega,
le dicen que volvió el detective, lo cual vos pensás que es normal porque va a sospechar que ella se suicidó uno, después otra alumna de él desaparece. Y cuando vos crees que va a venir por un interrogatorio del detective con él, cuando a él le dicen, mirá, vino el detective porque desapareció tal alumna, que es la que él había asesinado, o sea que él sabe perfectamente que la alumna no está, Claro. otra alumna baja y dice que la alumna muerta está arriba. Y entonces dices, ¿what? Entonces, y cuando suben ay, a la cocina, la otra está convencida que la alumna está ahí, el profesor entra y solamente ven una silla. Pero hay algo extraño que sucede. claro, a ver, lo extraño es que en realidad quienes vemos solamente una silla vacía somos nosotros, que venimos viendo toda la cosa. De la alumna que dijo que ve a la alumna y que después no la vio más, Ujú. sabes eso. De él no sabes nada. Más que una reacción que tiene respecto a todo el episodio. A lo que ve, que tampoco sabes lo que ve. Que claro, que no sabemos si es a lo que ve o a lo que le sucede respecto a haber asesinado, o a lo que escucha o a lo que percibe. Vemos en sí un personaje que está en un conflicto y que su reacción es casi un ataque de pánico, podríamos decir, una especie así. Sí. En un primer plano, también un poco descentrado, en el cual la información previa que viste era una silla vacía, vos como espectador. Una persona que dice que hay alguien que está ahí que ya no está, que estaba alguien que ya no está, sabiendo que esa persona está muerta, y asesino, digamos, con un ataque de pánico, que no sabes si ve algo, si escucha algo, qué, si la ve, Sí. si no la ve. Yo creo que es muy inteligente el director a Gran no decisión. mostrar, porque después eso inevitablemente lo afecta. Le ves a la escena siguiente, ves que él vuelve a esta reunión en el bar con los inversores y le va muy mal. De hecho, termina medio humillado en la reunión y hay un detalle curioso, que cuando él se está por ir, atrás de él un comensal se levanta con un cuchillo y quiere asesinar a una persona. Y entre todos los demás lo frenan, pero ahí empezás a decir qué es lo que está pasando, ¿no? Porque no es como, tampoco que te queda claro si el que trató de asesinar a esa chica en el bar era porque conocía a la chica y la chica lo estaba engañando. Puedes armar un montón de hipótesis. O una gran hipótesis que yo tengo es que hay algo como oscuro que está ahora pegado a él, que hace que, por ejemplo, pasen este tipo de cosas. Yo tengo una hipótesis medio similar, sobre todo porque en esta escena que describís, lo que hace que termine un poco mal esa reunión que tiene con los inversores es que ellos le niegan la inversión, el trabajo, lo que fuera, Sí. y se van. No Sí, lo sí. saludan. Sí, no lo saludan. No lo saludan. Y es como, es extraño que no haya ni un apretón de manos, un saludo, un abrazo, algo. No. Es como, se levantan y se van. Y él queda ahí como desconcertado. Ujú. Y producto de eso es que sucede en el fondo un corrimiento respecto a esto, que es Sí. algo que ya venimos viendo en el transcurso del mediometraje. Y después viene la escena final, porque es un mediometraje, es bastante corto, donde él vuelve a la casa y empiezas a tener una charla de familia con el hijo, en el cual le habla de inversiones, todo, le dice que no. Parece algo muy normal. Sí, que a la vez no, como un hijo que vuelve del colegio y le dice que un amigo quiere que invierta en su proyecto si le presta plata, esto es un poco extraño. Sí, pero no está tan corrido como todas las otras cosas creo que están sucediendo. No, Ahora, pero después, justo- cuando él va a la habitación del hijo y lo mira al hijo, también el hijo tiene una reacción completamente extraña. Otro plano que sigue después es la mujer de él Que sigue aplastando con las las latas, pero también como que algo ya le está pasando a ella. Y empiezan los sonidos del timbre, que cuando él va a atender el timbre, que es un timbre que tiene cámara, hay como una interferencia que no se logra ver quién le está tocando timbre. Esto pasa una vez, él apaga el timbre, vuelve a pasar otra vez, y él decide salir. Y acá me parece interesantísimo porque con casi nada construyen un gran momento de tensión. Es que él, cuando abre la puerta, el sonido cambia, pero desde violines, desde un montón de sonidos que son de ruido, de molestia, que solamente lo acompañan a él recorriendo calles cuasi vacías, hasta que vuelve a entrar a la casa y ve como en el fondo una oscuridad, que tampoco lográs ver si hay algo o no, pero hay como una oscuridad y termina.
Y termina. Sí. Sí, no, respecto al trabajo con el sonido, me parece que es impactante, sobre todo por esa sutileza en la cual termina dando el giro dramático dentro del mediometraje, con un tratamiento del sonido muy específico. Incluso cuando estábamos con el personaje del aprendiz de cocina, digamos, que estaba aprendiendo cocina para no escuchar más ese ruido que lo molestaba, a mí me molestó en serio el ruido. O sea, el espectador en un momento lo escucha, es como incómodo, tuve que sostener mi oreja porque era realmente incómodo. Y es eso te hace también esa pequeña información al principio del mediometraje, te ayuda a prestarle atención a toda la sonoridad de la película. Uh-huh. Y bueno, abriendo como hipótesis, es muy interesante que este alumno que hablábamos al principio le había preguntado el tema de la dirección y que sobre el final tenemos algo, o no sabemos bien qué, que le está tocando la puerta, le está tocando el timbre. Claro, no es alguien y es buenísimo esto que decís porque uno inevitablemente vincula que al alumno que algo le pasó en un momento pidió la dirección de su casa. Es como decís, eso lo encontró a él. No sé, lo interesante es que queda tan abierto, pero hay un clima que se sostiene y va como contagiando a las personas que lo rodean a él, que es como que él algo tiene. Hay otra cosa que también agrega como otra o capas a estas lecturas respecto del profesor, es que no solo lo deja como un asesino porque mató a esta chica, porque también hay varios planos en donde, bueno, como este que decíamos del ataque de pánico, o también uno en la casa en el que está solo y está llorando. Mientras la mujer sigue con las latas y el hijo no sé qué está haciendo. Y ahí hay algo como interesante porque no terminás de tomar partido por él, porque sería muy simple agarrar y decir es un asesino, o también sería muy simple agarrar y decir está atormentado y obra por otro y no por sí mismo. Claro. Y está en un punto tan medio en el cual no estás muy seguro de si él desea el mal y lo ejecuta, si lo hace porque es a pesar de él. Es como muy finito. Y eso me parece muy interesante. Sí, a mí me pareció un gran mediometraje. Me pone... Es un director que cuando yo vi en su momento Cairo, Pulse, me rompió la cabeza. La vi en el Bafisi, después la volví a buscar en internet, que me costó muchísimo encontrarla. Y me incomodó muchísimo. Creo que es un gran director, que yo le había perdido el rastro. Y ahora que escuché que volvió con toda, lo banco. Y estamos a la espera de su próxima peli. Es un mediometraje, a mí me dejó con ganas de más. Eso es como muy fuerte, como que terminó la película y dije, ¿qué? No puede ser. Y me entusiasma, me deja con ganas de ver lo que está a punto de estrenar también este año. Así que nada, esperemos saber un poco más de este director y seguir viendo sus trabajos. Ojalá que la puedan ver, búsquenla, que la van a encontrar. Y véanla porque primero que es corta, les va a llevar unos 40, 50 minutos y se ve de una. Y a quienes son fanáticos del cine de horror japonés o que les gusta el terror climático, no un terror que tiene con jumpscares todo el tiempo, muy sostenido desde que te abre la cabeza y no sabes qué está sucediendo, te va a copar esta película. Así que la súper recomendamos. Y bueno, si les gustó este video, como siempre decimos, suscríbanse, pongan me gusta y comentá abajo si viste